Este video solo será contenido de relleno, no tendrá relevancia en los futuros capítulos. También antes de empezar las explicaciones voy a aclarar unas cosas, todos los actos del primo son los mismos que en el capítulo 2 menos la relación que tuvo con Rem, en cada una de las vidas tuvo una relación diferente con Rem, y lo único que cambiaría sería las veces que murió Subaru, así que solo contaré lo que pasó con el primo después que murió Subaru. Sin nada más que aclarar, empecemos con la primera muerte de Subaru, que es la que causó Rem mientras Subaru dormía. Después que Subaru murió por el manual de Rem, pasaron unos minutos y Rem iba a matar a el primo, pero cuando entro en la habitación del primo y miro que el primo estaba sentado en una silla mirando hacia la nada, pero el primo se percató de la presencia de Rem, y volteó para mirarla, pero fue recibido por un golpe del manual de Rem, pero rápido se repuso y fue a atacar a Rem, pero no podía acercarse mucho porque Rem hacía ataques muy rápidos, pero el primo dedujo que sus ataques tenía la misma mecánica que de Charlie, y solo esperó a que ataque para acercarse, y así fue cuando Rem atacó. El primo pudo acercarse lo suficiente para que estuviera en su rango de ataque, y empezó a golpear a Rem, que al recibir los fuertes golpes del primo, no podía atacar al primo, pero por un descuido del primo Rem pudo lanzar un golpe que mandó a estrellar al primo en la pared, pero el primo por los golpes pudo cargar su ulti, así se lanzó y por el impacto pudo hacer que Rem sea afectada por el fuego, pero por haberse distraído el primo volvió a golpearla, terminando con una Rem casi muerta por tantos golpes y el primo con menos de un cuarto de salud, pero pasaron 20 segundos y el primo volvió a tener la vida máxima, pero el primo sabía que Rosual y Ram iban a venir por él, así que fue a la habitación de Subaru para explicarle todo, pero entrando miró que Subaru estaba muerto en su cama, pero el primo abrió una ventana y saltó. El primo sabía que Rosual iba a ponerle precio a su cabeza, y así fue. Después de unos días el primo tenía una recompensa de una moneda santa por su cabeza, así que el primo tuvo que ser forzado a cambiar su aspecto, que cambió por una máscara azul, y con unos shots azul, así formó su skin clásica, y terminó siendo luchador de peleas clandestinas en los barrios bajos. Bueno gente, aquí terminó la primera muerte de Subaru. Comenzamos con la segunda muerte de Subaru. Cuando Subaru salió de su habitación empezó a caminar, pero empezó a vomitar muchas veces, después subió por unas escaleras pero volvió a vomitar, pero a la distancia se empezó a escuchar unas cadenas arrastrando. De repente Subaru fue golpeado por el manual de Rem mandándolo hacia atrás. Subaru estaba en el piso en un charco de su propia sangre y miró hacia arriba y miró que estaba su brazo colgando, y Subaru empezó a pedir ayuda pero nadie lo podía escuchar, pero Subaru murió por un golpe con el manual en la cabeza, destrozándola y esparciendo sus restos en las paredes y en el piso. Después de eso de las sombras salió Rem y arrastró el cuerpo de Subaru hacia una habitación. Cuando entró en la habitación estaba Ram y Rosual, y este último le dijo a Rem que porque había asesinado a Subaru, y ella le responde que era demasiado sospechoso, así que Rosual solo pudo aceptar lo que pasó, y volteó para ver a Ram y Rem y les dijo que no podrían decirle nada a Emilia y a el primo y que lo harán pasar como una muerte por una maldición. Así las gemelas asintieron, y Rosual empezó a regenerar el cuerpo de Subaru pero sin vida. Después de terminar de generar el cuerpo Rem lo llevó a su habitación mientras que Ram limpiaba parte de la sangre, pero después de unos minutos regresó Rem y entre las dos limpiaron todo el desastre que quedó después de haber asesinado a Subaru. Después pasaron varias horas y salió el sol. El primo salió de la habitación y fue a despertar a Subaru para empezar a trabajar. Cuando llegó a la puerta de la habitación de Subaru tocó pero miraba que no respondía, así que entró y miró a Subaru acostado y se acercó para moverlo y despertarlo, pero lo sintió frío pero lo seguía moviendo pero no respondía. Entonces el primo se dio cuenta que Subaru estaba muerto, entonces fue por Emilia para que se enterara. Cuando llegó a la habitación de Emilia
Emilia. Tocó y abrió Emilia y preguntó qué era lo que necesitaba, pero miró el dibujo que tenía el primo en sus manos y miró un dibujo parecido a Subaru pero tenía cruces en sus ojos, así que siguió a el primo hacia la habitación de Subaru y cuando llegaron Emilia miró que Subaru estaba muerto, y empezó a llorar pero de la nada aparecen Ram y Rem, y el primo haciendo un dibujo le preguntó a Rem, ¿por qué Subaru murió? Y Rem hizo un dibujo algo confuso para el primo, pero el primo comprendido y se acercó a Rem, enojado porque él pensaba que ellas lo habían hecho y le intentó dar un golpe pero Ram le lanzó un ataque de viento que lo lanzó hacia el pasillo, cuando Emilia iba a preguntar por qué habían atacado al primo, pero Ram la llevó a una habitación con su magia de viento y la encerró. Después que el primo cayó Rem se lanzó a atacarlo, pero como no tenía su arma tenía que atacar cuerpo a cuerpo, pero lo que ella no contaba era que se estaba enfrentando con el mejor luchador de Brawl Stars. Cuando Rem empezó a golpear al primo, pero en un momento el primo la tomó de su brazo y la lanzó golpeándola contra una pared, después le empezó a dar golpes, sin darle una oportunidad de contraatacar, pero el primo es lanzado hacia una pared por un hechizo de Ram, pero el primo miraba que no le quedaba mucha vida, así que decidió lanzarse por una ventana para hacer tiempo y regenerar su vida, pero las gemelas lo empezaron a seguir, alcanzándolo Rem que lo golpeó y le dejó en el suelo, y Ram lo empezó a atacar con magia, pero por un descuido el primo activó su gadget, y arriba de ellos cayó un meteorito y el primo aprovechó esa oportunidad para contraatacar, activando su hipercarga y se lanzó hacia Ram que lo intentó esquivar pero por el impacto se terminó acercando así el primo que la empezó a golpear pero fue rápido el enfrentamiento porque Ram no resistió más y terminó noqueada. Cuando Rem miró eso se enojó tanto que sacó su cuerno demoníaco y empezó a correr hacia el primo que apenas se pudo dar cuenta, pero fue demasiado tarde. Rem lo empezó a golpear tan fuerte que el primo empezó a sacar burbujas moradas, pero Rem lo seguía moliendo a golpes, pero en un momento el primo lanzó a Rem hacia atrás y luego se lanzó él cuando Rem se empezó a quemar pero a ella no le importaba, pero el primo la empezó a golpear, pero miraba que sus golpes no le afectaban, entonces se le ocurrió golpear en el cuerno, pero lo golpeó tan fuerte que casi lo rompe, y cayó Rem desmayada, y el primo sacó su libro y le dejó un dibujo a Rem, que era él pidiéndole disculpas. Después del combate el primo se fue hacia un rumbo que él no sabía dónde ir, así que caminó hasta llegar a un pueblo que estaba lleno de carretas, pero miró que una de las carretas estaba siendo saqueada por los tipos del callejón, así fue a defender a las personas. Cuando los ladrones miraron al primo salieron corriendo asustados. Después de eso los dueños de la carreta le agradecieron al primo por salvarlos de los ladrones, y el hombre le dijo algo al primo, pero él no entendía nada, así que hizo un dibujo que explicaba que no sabía el idioma, así el hombre comprendió y con una hoja y un lápiz le dibujó que le agradecía y que si podría proteger su carreta de los ladrones, y cambio le pagaban, y el primo aceptó, así hizo el trabajo y le pagaron, entonces el primo se le ocurrió que de eso iba a trabajar, siendo un guardia de cargamentos. Bueno gente, aquí termino la segunda realidad del primo cuando muere Subaru. Bueno, esta versión de la vida pasada de Subaru va a ser más larga porque en esta versión como Subaru no se iba a quedar en la mansión, el primo no trabajaría en la mansión, pero con ese cambio también cambiaré unas cosas, que de una vez las voy a mencionar. Como Subaru no se iba a quedar, el primo también pidió lo mismo que Subaru de estar como un huésped en la mansión, también lo que cambiaría y lo voy a mencionar para que no haya confusiones. En esta versión Rem no se interesó en comunicarse con el primo de ninguna forma, pero el primo ayudaba en unas cosas en la mansión como mover algunas cosas, nada más. También esta versión la comenzaré desde el momento que Subaru sale de la mansión sin nada más que aclarar. Empecemos, nos ubicamos en la puerta de la mansión, Emilia le estaba hablando a Subaru intentándolo convencer de hablar a un carruaje para que los lleven a la capital, pero Subaru le dijo que estarían bien,
pero Emilia le empezó a decir que si llevaba todo lo necesario, y que si no se iba a sentir solo mientras duerme, pero Subaru dijo que iba a estar con el primo a todo momento. Después se dirigió con Roswell, y le dijo lo mismo que en el anime. Después le habló a las gemelas, pero el primo escuchó lo que Subaru les dijo a las gemelas, y le dio un zape, y le dijo que tenía que halagarlas de una forma que no sea sobre su trabajo, y Subaru asintió. Después se disculpó y les dio las gracias por ayudarlo, y ellas dijeron sí al mismo tiempo. Después el primo y Subaru salieron de la mansión después de caminar por unos minutos. Subaru se desvió del camino, y el primo lo empezó a seguir y le preguntó a Subaru que por qué había tomado ese camino, y Subaru solo dijo que, él presentía que la mansión iba a ser atacada por alguien, y el primo sorprendido le preguntó que por quién. Y Subaru no contestó. Cuando llegaron a un lugar Subaru se aseguró que se vea la mansión desde ese lugar, y después sacó un cuchillo. Después el primo lo miró y le preguntó, ¿qué iban a hacer por el momento? Y Subaru dijo tenemos que esperar hasta el momento. Después pasaron varias horas y ya se podía ver el atardecer. El primo estaba parado en un lado de un árbol y Subaru se levantó, y el primo se acercó a él, y le preguntó de nuevo, ¿en qué momento iban a atacar la mansión? Y Subaru no pudo responder cuando una bola con picos lo intentó golpear, pero la esquivó cayendo de donde estaba, y el primo al ver que Subaru estaba cayendo él también saltó para tomar a Subaru antes que cayera, pero Subaru sobrevivió por una cuerda que se amarró al estómago. Después de caer Subaru y el primo empezaron a correr. Cuando llegaron a un callejón sin salida y el primo miró como Subaru se quita la chamarra y estaba provocando al atacante, y lo consigue porque la bola con picos fue en contra de Subaru pero la bola quedó atorada en el muro, y luego Subaru dijo, he pasado por tantas cosas, muéstrate, y después jaló a cadena, y el primo se acercó para jalar, y cuando la jaló era más fácil en atraer a la persona hacia ellos, pero la cadena dejó de hacer fuerza, y se empezó a acercar la persona. Cuando se reveló quién era, el primo y Subaru se sorprendieron por la revelación. Después Rem dijo que si no se resisten podía hacer que su muerte sea sin dolor. Después se empezó a acercar y el primo estaba listo para pelear, pero Subaru saca su teléfono y le da luz a la cara de Rem y luego la golpea dejándola en el suelo, y el primo por la confusión empezó a seguir a Subaru. Después de estar corriendo Subaru es alcanzado por un ataque mágico que le cortó una parte de la pierna. Cuando el primo miró eso, cargó a Subaru en su espalda, pero él también fue atacado por el mismo ataque, amputándole los dos brazos. Cuando el primo miró que ya no tenía los dos brazos, se escondió entre los árboles para regenerar su cuerpo. Después pasó todo como la historia original. Cuando Subaru murió, bueno, aquí hago un pequeño corte para decir que puede ser que la batalla se torne grotesca. Fin de la nota. El primo salió regenerado. Cuando los gemelas lo miraron, se sorprendieron porque Ram recuerda que le amputó los dos brazos. El primo miró la escena, y se lanzó furioso hacia las gemelas, pero Ram lo atacó con magia mandándolo a estrellar contra unos árboles. Después Rem se abalanzó en contra del primo con su mangual, pero miró que el primo ya no estaba, pero por haberse distraído el primo salió de unos arbustos, y la atacó, lanzando una gran cantidad de golpes que parecía que no se iban a detener, pero el primo fue alejado por un ataque de viento de Ram. Después que Ram le quitó de encima del primo, Rem se pudo reponer, pero el primo se volvió a cansar con su ulti, que las gemelas esquivaron, pero el primo remetió en contra de Ram, lanzó a Rem hacia arriba cayendo encima de un árbol, y empezó a golpear a Ram. Cuando estaba golpeando a Ram ella miraba que los ojos del primo se empezaron a tornar de un color rojo, pero no pudo pensar porque el primo la golpeó en el estómago sacándoles el aire. Después de eso el primo activó la hipercarga, y Ram solo sentía que el primo aumentaba la fuerza de sus golpes. Cuando menos se lo esperaba el primo lanzó una patada en las piernas de Ram haciéndola caer. Cuando Ram estaba en el suelo el primo con tu hipercarga aún activa usó su ulti, cayendo encima de las piernas de Ram, rompiéndolas y dejando expuesto unos huesos rotos, y mucha sangre salía de la otra pierna. Ram al sentir el dolor gritó del dolor,
y Rem pudo bajar del árbol. Aquí hago otro corte para decir que lo que acabo de narrar todo pasó en el tiempo que dura la hipercarga, que fueron como 7 segundos. Fin de la nota. Rem, al ver qué fue lo que le hizo a Ram, activó su cuerno, lanzándose con una sonrisa hacia el primo, que este mismo sintió un escalofrío porque la sonrisa le recordaba a Colette, una de sus mayores enemigos. Cuando Rem estaba enfrente del primo, le lanzó un golpe que lo hizo retroceder. Cuando retrocedió, fue sorprendido por el mangual de Rem, que le dio de lleno en el brazo izquierdo, dejándolo solo con un trozo de carne, sosteniéndolo para que no se caiga, pero el primo solo lo miró y pensó que tenía que regenerarlo, pero el problema era que Rem no paraba de atacarlo con el mangual, que apenas lo podía esquivar porque era casi lo mismo que el ataque de Charlie, así que pudo evadir los ataques por unos segundos y el primo tuvo el tiempo suficiente para poder regenerar su brazo, lo que sorprendió a Ram, que aún estaba consciente en el suelo, pero eso duró poco porque el primo esquivó un ataque con el mangual y tomó la cadena, y después de tomarla él la jaló con fuerza, haciendo que Rem fuera levantada por el aire, y el primo se acercó lo suficiente para empezar a golpear a Rem. Cuando la empezó a golpear se dio cuenta que no reaccionaba, así que empezó a golpear en puntos más frágiles, como sería el cuello y la cabeza. Al golpearla en el cuerno miró que se quejó, y el primo tomó distancia, y se lanzó en contra de Rem, que también fue a atacarlo. Rem atacó pero el primo la esquivó y después le dio un golpe al cuerno con todas sus fuerzas, que terminó en la destrucción del cuerno. Ram, al ver lo que le pasó a su hermana, gritó y empezó a llorar, pero miró con horror como el primo volvió a activar la hipercarga para golpear a Rem. Así el primo le golpeó tanto que uno de sus brazos se desprendió y el otro terminó con el hueso expuesto. Después el primo se lanzó en contra el cuerpo de Rem, que se empezó a quemar, pero por la caída el primo le rompió todas las costillas, que a la vez le perforaron los pulmones, y también le rompí la columna vertebral. Cuando el primo se levantó se limpió la tierra de su traje, y se acercó a Ram, que estaba llorando por la muerte de Rem, cuando de repente fue levantada por el primo, que la miró con su sonrisa manchada de sangre, y tomó con sus dos manos las cabezas de Ram hasta que empezó a salir sangre, y el primo presionó más, terminó en arrancarle la cara, y después dejó caer el cuerpo agonizando de Ram. Aquí voy a adelantar unos días. Después de 3 días de haber asesinado a las gemelas, Roswell ofreció 10 monedas santas por la cabeza del primo. Como era mucho dinero, muchos maleantes intentaron asesinar al primo, pero este no se dejaba matar. En una noche el primo estaba siendo perseguido por varios matones, y se logró esconder en un callejón. Como el primo tenía un precio alto por su cabeza, muchos maleantes lo intentaban matar para reclamar su recompensa, pero había otras personas que buscaban al primo para reclutarlo, y ese grupo logró encontrarlo y con dibujo lograron que el primo pensara en entrar, y después de varios minutos el primo aceptó en formar parte de su grupo, pero con varias condiciones, que serían, de no dejar que lo capturaran, y que lo mantuvieran protegido de los cazarrecompensas, y después de hacer un trato, el primo formó parte de un grupo que se dedicaban a los lugares de apuestas. Bueno gente, espero que les siga gustando este video. Próximo les traeré el próximo video del fic principal.